¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 31 de What the Fornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Oni Pérez. Y yo soy Kepma. ¿Cómo te ha recibido este mes patrio, Johnny? Ya estamos en septiembre. Septiembre, papá, se vienen las antorchas, se vienen los desfiles, creo que este año sí van a haber desfiles, se viene un montón de cosas de mes patrio, nunca falta. Ahí el man que coloca su carro con un chingón de banderitas de Guatemala. Sí, yo intenté ponerme patriótico hace un año y compré mi banderita para el carro y la dejé tirada, lastimosamente. Pero sí, te creo que vos estás emocionado por este mes de septiembre porque vos siempre has sido alguien que le gustan todas estas actividades. Yo todo lo contrario, sí. Yo fingía que me lastimaba el pie para no salir a correr cuando íbamos a traer la antorcha, y yo iba desde el bus viéndote cómo vos venías corriendo atrás, ya no aguantabas, y yo tirándote agua, peleando contra los otros buses. Eso era lo mejor, lo que me gustaba de ir a traer la antorcha. Y de las actividades de septiembre, todas las actividades cívicas que tengo recuerdos cuando era pequeño, cuando estaba en la primaria, porque solía ser abanderado, cosa que ya no se repitió en básicos ni carrera. Así que mis recuerdos de septiembre son de hace añales, cuando estaba en primaria. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo eras de estudiante? No me quejo, mano. Yo sí tenía eso de en primaria siempre me fue bien, en básicos también. En carrera fue un poquito desmadroso todo, pero creo que estábamos en eso de alumnos que no estaban a tirarse para la bandera, pero tampoco estábamos así, sí, para arrastrándonos con las notas. Estábamos a la meta. Estábamos entre los 70 puntos y 80 puntos, de ahí nos manteníamos, estábamos como el intermedio. Sí, pero siempre sí, en septiembre recuerdo que era un mes que me gustaba mucho porque había bastante descanso. Más que todo. Lucha, había peladas todo el día. Pero o sea, a mí sí me gustaba. Ya en septiembre vamos a darle la bienvenida a este mes con este episodio que, por cierto, no tiene nada que ver con actividades patrias. Todo lo contrario, es un episodio trágico que, como siempre, te va a sorprender demasiado. Sí, estoy aquí como que como creo así. Que ya te imaginabas un anecdotario o algo así. Y la verdad, sí, pensé que me ibas a hablar un anecdotario de, no sé, de experiencias corriendo una antorcha o una actividad del 15 o algo así. Eso es, te imaginé. No, nada que ver. Ok. Nada que ver. Bueno, ¿qué te parece si dejamos esto aquí y dejemos el palabreo para después y tirémonos a la intro? Ahora sí tengo curiosidad de qué es. Sí, démosle. Voy a iniciar con una pregunta para vos y para los que nos están escuchando. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo este nombre? Carlos Federico Mora. Es un hospital psiquiátrico. Basado en eso, ¿cómo te imaginas que es ese ambiente? Algo se me dice que me hacía que está re bonito, como dijo la Valdetti, dijo la Valdetti, sí, que está re bonito el hospital psiquiátrico Federico Mora, pero no. Re precioso. Todos sabemos que la realidad es todo lo contrario. Te voy a hacer una pausa. Esto es delicado, esto sí es delicado, ¿no? Porque sí, bueno, mira, mi conocimiento es bien poco, pero por lo que sabía, sí es cosa yuca eso. Es algo delicado, ahí hay muchos, bueno, si entras en internet vas a encontrar un sinfín de cosas diciendo que hay algunos que hacen exorcismos, que meten a personas que ya no nos quieren cuidar, hay psicópatas, hay personas con distintas personalidades, o sea, no sé. Bueno, me da miedo, creo que lo estás exagerando, no creo que hagan exorcismos en mi internet, yo leí algo de eso. No sé, es gente loca siempre hay y tengo algo me dice que más de alguien lo ha hecho. Bueno, siendo el Federico Mora no me extraña, es que es como nuestro Arkham aquí en Guatemala. Mira que hasta Batman tendría miedo de entrar al Federico Mora.
A ver si ni la Valdetti caminó ahí. Sí, solo la Valdetti que estaba es la re única bonito. que beso bonito. Pero sí, en resumen, lo que se nos viene a la mente cuando te digo Federico Mora, doctor Federico Mora, Carlos Federico Mora, es ese hospital psiquiátrico que tenemos aquí en Guatemala que tiene su fama y nada que ver con el doctor Carlos Federico Mora, aquel médico humanista guatemalteco que hizo aportes de psiquiatría a nuestro país, que también estuvo involucrado en política, si no estoy mal fue ministro, también fue rector de la USAC. Es una trayectoria bastante amplia de este doctor y que su nombre terminó manchado, por así decirlo, con este hospital psiquiátrico que se dice que es el peor en América. Imagínate eso, cómo será para que lo cataloguen como el peor de América y probablemente uno de los peores del mundo, si no es que el peor, porque también es conocido como el infierno en la tierra. Con ese nombre te lo dice todo. ¿Ves lo que te mencionaba? Que ahí hasta han hecho algo, un pacto con alguien, ahí más de alguien entra. Mira, yo me acuerdo que lo vi en este canal de noticiero, en cierta hora, los domingos, vi algo parecido y vi unas imágenes ahí que se infiltraron y toda la anda, y sí se mira cosa seria ahí, que lo tienen todo abandonado. Lo que sí no sé es cómo inició el proyecto, por cómo es que se genera todavía, cómo es, por qué existe teniendo... Y a eso voy, todo eso te lo voy a contar en este episodio, pero sí, como decís, hay personas que se han infiltrado porque de hecho grabar dentro de las instalaciones del Federico Mora es ilegal, si no estoy mal, y hay varios que se han hecho pasar como ONGs, como que van a hacer alguna donación y aprovechan para filmar lo que hay ahí. Tal es el caso de unos periodistas de la BBC que entraron hace como 10 años, tal vez, por ahí. Ahí en YouTube encuentran el video y muestran más o menos cómo es por dentro, cómo están los pacientes ahí tirados en el piso. Hay gente que anda sin ropa, andan completamente desnudos y las camas, es horrible, están defecadas con orines. Y eso es una parte de lo que lograron mostrar, porque imagínate cómo podrá ser la vida diaria de estas personas. Bueno, no me sé imaginar, contigo solo las imágenes que vi en ese programa, pues me pude medio notar cómo estaba la casaca, que sí estaba algo yuca, sí se miraba de que estaba mal mantenido. La Valdetti en su momento dijo que era re bonito. No, pero ya sabemos cómo terminó la Valdetti por ser tan pajera. Imagínate con lo del lago de Amatitlán también, hasta se tomó con el la agüita agua mágica. De esa señora no le queda nada. Pero bueno, regresemos al punto de que ahí se ve. Es muy poco hablado de eso, de que de información de eso en la prensa, en la radio, apenas se escucha en las redes sociales ese hospital. Sí, y cuando escuchamos algo de ahí, no son cosas buenas, no es de que vaya a salir una noticia bonita, es porque pasó algo, encontraron algo. Creo que es de los peores lugares de Guatemala junto con las cárceles, ese famoso hospital para enfermos mentales. Pero déjame contarte que antes de que existiera el Federico Mora que conocemos hoy en día, en Guatemala existió otro lugar, el cual era conocido por la población como el manicomio. Sí, a secas, con lo pesado que suena, así era conocido este otro lugar. Vaya nombre, mano, el manicomio, ¿no? Es que no, no se les ocurrió otra cosa, de una vez así a lo seco, el manicomio. Pero imagínate que te detecten con esquizofrenia y te dicen te vas al manicomio. Sí, te mandaban ahí, si estabas por aquella época, por los 50, te mandaban a ese lugar, que era una institución que estaba ubicada en la zona 1 de la ciudad capital, específicamente en la 12 calle, y pues este era el centro psiquiátrico oficial de la ciudad, y la estructura tenía como base madera, adobe, y el techo era de lámina. ¿Por qué te menciono esto? Porque va a ser un dato importante más adelante en la historia. Imagínate el grueso de las paredes al ser de adobe y madera. Sí, ya me imagino, el adobe es grueso. Creo que el adobe no tiene hueco por dentro, no es como el block. Pero igual tiene su estructura, algunos lo hacían de madera, otros lo hacían de hierro. Entonces era muy difícil tumbar las casas de adobe. Los que viven en el interior del país aún es muy común ver este tipo de casas.
Los de la ciudad tal vez ya no tanto, creo que la mayoría está construido con block, pero en el interior aún se ve mucho el adobe. Entonces sabemos lo pesado que puede ser. Entonces el manicomio era humilde, pero reforzado. Sí, era una estructura bastante humilde y era así porque este manicomio, bueno, no directamente el manicomio porque se utilizó esta instalación hasta muchas décadas después, pero este recinto, no sé si llamarle casa porque era un lugar así bastante grande, entonces casa creo que no. ¿Cómo te lo podría decir? Bueno, imagínate el terreno. ¿Albergue? Sí, eso, como un tipo albergue, pero no fue hecho para eso, sino fue construido para otras cosas allá después de los terremotos de 1917. Esos terremotos que acabaron por completo con la ciudad, que ya platicamos de ellos. Hay un episodio entero hablando de terremotos. Entonces el presupuesto de la gente, del Estado también, no era tanto como para hacer estructuras tan grandes, hacerlas de block como hoy en día. Entonces se construyó esta casa, como tipo albergue con esos materiales, adobe, madera, lámina. Y ahí estuvo en pie hasta la década de los 50, que ya se estableció este centro psiquiátrico y que estuvo abierto para los pacientes que lo necesitaran hasta el 14 de julio de 1960. Y aquí viene lo fuerte de toda esta historia. Siento que me vas a hablar de una masacre o algo así. Por ahí vamos, por ahí vamos. Ay, dale, a ver qué pasó. Ese 14 de julio de 1960 todo transcurría con normalidad, entre comillas, ese normalidad, porque yo me imagino que la situación de los pacientes en aquella época no era tan diferente a lo de hoy en día en el Federico Mora. Han cambiado los tiempos, pero para mí la situación de esas personas era lo mismo. Sí, igual. Sí, yo me imagino que no ha cambiado para nada. Digamos que transcurría con normalidad, pero sabemos cómo era la situación. Podemos imaginarlo. Esa noche todo iba a cambiar, no solo para las personas que estaban ahí, sino para los familiares, para todo el país. Y aquí tengo una recopilación de lo que sucedió esa noche, cortesía de la página Pueblo Conoce Tu Historia, que voy a comentarles a continuación. Es bastante fuerte estos hechos, se recomienda discreción y si estás preparado, aquí te va. Para finales de los 50 se establecía en la 12 calle, entre la primera avenida Elena, hoy zona 1 del centro histórico de la ciudad de Guatemala, el centro psiquiátrico más frecuentemente nombrado como el manicomio. En este lugar había más de 1,600 enfermos mentales, aparte de monjas y personal médico. A criterio del entonces director, José Campo, este lugar estaba sobrepoblado y en condiciones deplorables. Este centro era parte del Hospital General San Juan de Dios. Para tener ahí el contexto de dónde estaba ubicado, está entonces ahí por el San Juan de Dios. Estaba como a la par, ¿no? O a un costado. Sí, es parte del San Juan de Dios. Bueno, no el Federico Mora actual, sino el manicomio. Ya te entendí. Ya te entendí. Era parte, era como una extensión entonces. Exacto, sí. O sea, los que no eran pacientes para el hospital, sino les detectaban alguna enfermedad mental, los mandaban para el manicomio que estaba ahí a la par. Hombre, qué feo. Imagínate si fuera Alex así ahorita. No, me duele mi cabeza. Al manicomio. Sí, eso harían. ¿Y qué pasó? Agárrate bien porque está fuerte. Okay. El 14 de julio de 1960, los habitantes del centro de la capital fueron despertados por las sirenas y carros de bomberos que intentaban apagar un incendio de grandes proporciones. El fuego provenía del centro para enfermos mentales. Empezó en la cocina, cerca de los cuartos donde dormían más de 500 mujeres. Las llamas se extendieron con tal rapidez que los enfermos empezaron a gritar y a correr semidesnudos hacia la calle.
Aquí tenemos ya varios datos que nos hacen dudar en qué condiciones estaba esta gente, empezando porque habían 500 mujeres durmiendo en el comedor. O sea, ahí perchaditas ahí, y saber qué tamaño tendría también. Sí, eso es otra cosa a tomar en cuenta, de qué tamaño. Vaya, eso sí. Pero ya incluso el director había denunciado que este lugar estaba repleto, ya no había espacio para más, ya estaba sobrepoblado y las condiciones eran malas. De tanta gente que había, tenían que dormir en la cocina y aparte del maltrato que ya tenían. No, y otro que empezó el fuego en la cocina y se siguió al comedor. Bueno, esto del fuego en la cocina, al final vas a ver que es una teoría porque aún no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, pero según las versiones oficiales va por ahí. Voy a continuar para ir entendiendo qué fue lo que sucedió y conforme vaya avanzando la historia vamos a entender muchas cosas. Dale. El fuego se extendió por las salas y devoró rápidamente cortinas, paredes y el techo. Los pacientes se despertaron aterrorizados por el calor de las llamas sin comprender lo que estaba sucediendo. Y lo peor, sin saber cómo actuar. Esta gente no estaba bien en sus capacidades mentales. O sea, no podían razonar ante una situación común, mucho menos ante lo que estaba pasando, que era un incendio. O sea, tenés a miles de personas ahí que tienen una enfermedad mental. ¿Cómo crees que van a reaccionar ante una situación así? Imagino que algunos se pusieron a gritar. No sé, con pánico, con miedo. No lo puedo imaginar. Sí, yo así me lo imagino también. Es que la reacción es al ver a los demás gritando y haciendo escándalo, pues todos continúan con lo mismo. Aparte del incendio, el gran escándalo que se armó. La bulla y ellos, en la mayoría tal vez comedor, sin saber qué estaba pasando. Sí, ya me empiezo a imaginar la escena y fue algo horrible. Dice acá que algunos de los pacientes lograron reaccionar y se resguardaron en el patio central del edificio, mientras una buena parte de los enfermos quedaron acorralados entre el fuego y los barrotes de seguridad de la sala sin posibilidad de salvación. No, pienso que hay un punto en que, aunque no estés bien de tus facultades mentales, ya sentís lo que está pasando. Sí, salir corriendo, ¿ves? Ya tu cuerpo siente el calor, siente ese dolor que se está acercando. Sí, entraron como que en conciencia en el momento y salieron buscando. El instinto fue salir corriendo, algunos lo lograron, pero otros quedaron atrapados en esa habitación. Esto me está recordando algo que pasó hace algunos años, pero a ver, seguí. Sí, creo que ya sé de qué me vas a hablar. Más adelante lo comentamos. Sí, ya sé. Varias personas quisieron romper las paredes para entrar y ayudar, pero no lo lograron. En las calles se podía ver a miembros de la Cruz Roja, monjas y personal del centro asistencial como enfermeras, médicos y otros bomberos, en una ardua labor de rescate. En su intento, muchos casi perdieron la vida. Lamentablemente, una enfermera quedó atrapada en una de las salas donde se encontraba la mayor parte de mujeres recluidas. Aquí menciona que una enfermera intentó ayudar a sus pacientes y también falleció. Y pues lamentablemente esa noche murieron parte del personal de este manicomio, pacientes. También lo que habías mencionado al principio, que las paredes eran de adobe. Y ahí está el detalle por el que te decía que esto iba a ser importante más adelante en la historia. Y aquí lo vemos, que en su intento por escapar intentaban tirar los barrotes, intentaban tirar paredes, pero era imposible, es que era una estructura con vigas, llamémosle, de madera y además el adobe, ¿cómo van a tirar eso? Sí, y el adobe calienta un chingo. Sí, eso es otra cosa, porque es como un horno. Parece horno esa onda. A ver, sí, ya me imagino ir corriendo todas las puertas cerradas, los barrotes de la pared. Nada, algunos se murieron de calor o otros quemados. Sí, mientras vamos viendo los detalles se va poniendo peor. Dice aquí, columnas de humo negro
ascendieron al cielo ensombreciendo las primeras luces de la mañana, y una fuerte edentina a carne quemada se esparció por los alrededores del centro psiquiátrico. La policía alertó a los vecinos de que no salieran de sus casas porque los locos andaban sueltos y asustados por las calles, que permanecieran dentro de sus casas porque la mayoría de los que habían logrado escapar del siniestro eran enfermos de alto riesgo. Y aquí ya se pone como una película de terror, porque ya no solo hay gente gritando por todos lados, corriendo por la calle desnudos, sino además son enfermos mentales, no están bien de sus cualidades, son peligrosos, como lo dijo la policía, ellos lo llamaron locos sueltos, pero sí, entendemos lo que quisieron decir, que son personas que no saben cómo están actuando y que si están ahí es porque son peligrosos. Sí, imagínate que estén ahí por ser psicópatas. Cosa seria, por ejemplo, imagínate ahí, está la mara gritando, corriendo, ellos semidesnudos, o algunos me imagino que desnudos, gritando en la calle. Sí, cualquiera man que va en sus cabales mira eso y se asusta. Sí, de verdad que ahorita me lo estoy imaginando y no sé qué haría ante esa situación, pero igual mucha gente quería ir a ayudar porque comprendía que los que estaban ahí eran también seres humanos, querían ayudar, pero al mismo tiempo la policía los detenía, les decía que no era recomendable. Veían cómo los bomberos trataban de apagar el fuego y se les hacía imposible. Por ahí, mientras investigaba la noticia, leí que muchos vecinos por las ventanas se iban pasando cubetas de agua para ayudar a los bomberos a apagar el fuego. No, de verdad que, como te decía, esto se convirtió en una completa película de terror en la vida real. Buena onda la mano ahí también que quiso apoyar, vio la situación y quiso apoyar bastante, pero que yuca, agarrando fuego todo. Imagínate oler eso de carne quemada desde lejos, no. Sí. Y saber que esa carne quemada son de las personas que se quedaron encerradas. Fíjate que cocinaron vivas. Mi tía con la que estuve hablando hace poco me comentaba sobre un accidente que hubo de un avión, si no estoy mal, que cayó. No recuerdo por dónde exactamente me mencionó ella, pero era un lugar por donde ella trabajaba. Fue hace años, porque mi tía se fue para Estados Unidos, ya tiene añales viviendo allá y acaba de venir, entonces ella lo contó como un recuerdo de que cuando ella trabajaba en la capital, un avión cayó y ese avión llevaba reses, vacas, y también se quemó y dice que por donde ella estaba trabajando llegaba ese olor a carne asada y no sabían de qué era lo que estaba ahí, ellos con miedo porque pensaban que eran personas las que estaban ahí quemándose. Yo pensé que eso ibas a decir que eran personas que se estaban quemando en el avión. Eran reses, por lo que ella me comenta. Te llega un olor así de la nada y sí, te quedas, ¿qué está pasando? Salís a ver y mirás la gran nube de humo ahí saliendo del hospital prácticamente, porque estamos hablando de que estaba ahí a la par del San Juan de Dios. ¿Te imaginas que el hospital agarró fuego? Y sí, prácticamente eso pasó. Estamos hablando del hospital psiquiátrico. Estas pobres personas estaban ahí atrapadas, incendiándose. No solo era la estructura, sino adentro habían cientos de personas. Sí, no me gustaría ver algo o oler algo así. No, y a mí tampoco. Pues después de horas de trabajo entre vecinos, bomberos, personal médico, hasta las monjitas estaban ayudando, por fin lograron apagar después de 8 horas ese fuego y después empezaron ya a ver qué había quedado adentro de esa institución y fue donde encontraron a decenas y decenas de personas que murieron asfixiados, otros ya estaban carbonizados y lo que quedó fue una pesadilla, cadáveres calcinados ya irreconocibles. Y entonces los empezaron a jalar lo que quedaba de los cuerpos, los fueron poniendo uno sobre otro en el patio del inmueble, en lo que aún había quedado de patio. Y otros pacientes aún esperaban a ser rescatados en otras habitaciones que por suerte no se quemaron. Ahí estaban todavía esperando a salir, viendo tal vez desde alguna ventana, cómo el fuego se acercaba a ellos en aquellas horas.
Otros dicen que estaban bajo las camas, bajo muebles, y también habían niños, por supuesto, asustados y buscando refugio. Seguramente padres de niños ahí adentro murieron. De verdad que era una mala organización, que es imposible dar detalles exactos de cómo sucedió eso. No te puedo decir en tal área habían niños, en otra área habían adultos, porque era muy desorganizado, que es imposible saber todo eso. Y ya me imagino la situación, si ahorita está feo, imagínate antes, estuvo peor. Entonces, ya sé qué me vas a decir, hay datos que no sé, pero esto te lo tengo que preguntar. ¿Tenés ahí cuántos muertos o, bueno, los que se lograron contar? ¿Encontraron sí, ahí? Sí. Ese dato sí te lo tengo, ya iba para eso, pero ya que tocas el tema, aprovecho para dártelo de una vez. Dicen, según cifras oficiales que dieron las autoridades, en este percance fallecieron 151 personas, de las cuales lograron rescatar 137 cadáveres completos y 14 cadáveres en fragmentos, ya lo que quedó, porque estaban calcinados, ya no había poco de ellos. Pienso que la gran mayoría que murió eran los que estaban en esa cocina donde sucedió todo. Las mujeres que estaban en el comedor, dormían en el comedor. La mayoría eran mujeres, también alcanzó a hombres, niños, pero sí, la mayoría pienso yo que estaba en esa área. Y el resto, pues los bomberos y todos los que ayudaron lograron mantener el fuego, que no llegara hasta ellos, porque pudieron morir muchos más. Estaríamos hablando de cientos de fallecidos, pero sí es un número enorme. Es que no sé si estamos dimensionando 151 personas fallecidas. ¿Y sabes qué pasó con los que lograron escaparse? Bueno, no se escaparon, sino que estuvieron así en la calle, o los que salieron al patio y todo eso. Yo imagino que muchos sí escaparon. No creo que hayan agarrado a todos y no estaban pendientes de ellos, estaban pendientes de apagar el fuego, así que muy probablemente muchos habrán escapado. Pero los que estaban en otras habitaciones, que estaban atrapados, me imagino que los que lograron capturar de las calles fueron enviados a albergues provisionales en el Hospital San Vicente, en la zona 7. Todo esto a la espera de que construyeran un nuevo manicomio, por así llamarlo, un nuevo centro hospitalario para enfermos mentales. Y según el presidente Higuidoras, que era el que estaba en ese momento, este nuevo proyecto iba a ser entregado en 6 meses. Entonces le pidieron a este Hospital San Vicente que los mantuviera ahí por un tiempo mientras construían un nuevo recinto. No sé si habrá cumplido con la promesa y lo entregó a ese tiempo, pero momentáneamente esas personas fueron enviados para allá. Respecto a lo que pasó, cómo se originó todo, hay varias teorías, como te mencionaba. Muchas versiones, especulaciones se dieron en esa época. Se dijo que había sido un cortocircuito lo que había iniciado todo. Otra versión dice que había un infiltrado terrorista que lanzó una bomba Molotov en el interior del edificio y que por eso empezó todo. Otros que fue por una vela mal puesta, pero hay una versión oficial y que hay una declaración supuestamente de una persona que es una anciana que estaba ahí en esa cocina, que dice que dejó una plancha encendida. Se fue a dormir, dejó ahí la plancha y eso inició el incendio. De plano se volteó, no sé, pero como estaba encendida, ya sea que haya estado en madera o no sé si has dejado la plancha alguna vez sobre alguna sábana, alguna playera, algo que lo estés haciendo, lo quema. Sí, se quema. Entonces, si lo dejas ahí, imagínate por horas, va a empezar el fuego. Pues esa es la versión que se tiene como oficial, la más aceptada, aunque como te digo, hay muchos que dicen, no, es que no tienen lógica. ¿Cómo va a haber una señora con una plancha en la cocina? Y una cocina, aparte de que al parecer la señora esta era una paciente, entonces como una paciente va a tener acceso a una plancha. Bueno, sí, ahí sería como echarle la pelotita a un enfermo para quitarse el cuentazo. Es probable, sí. A lo mejor sí se originó por algo así, pero pienso que aprovecharon que había por ahí alguna enfermita y dijeron, ¿cómo va a decir ella? ¿Cómo se va a defender? Pues digamos que ella fue la culpable.
No, algo hicieron. Eso del terrorista sí lo veo muy... No me convence. No, ahora de la candela mal puesta, también. Esa sí me la creo. Pero la versión de la plancha es la más aceptada y de hecho unos investigadores estadounidenses se encargaron de eso y fueron los que dieron con esta versión de esa anciana que ella jura que así pasó, que ella dejó la plancha encendida. ¿Y qué más se va a hacer si ya se tiene eso como la posible causa? Hasta día de hoy, esa es la versión oficial, que se originó por una plancha que quedó mal puesta, quedó conectada y acabó un descuido, acabó con la vida de 151 personas, sin contar los heridos, que seguramente hubieron muchos. Pero sí, sospechoso. Está muy sospechoso eso de que una paciente dejó una plancha encendida. Pero bueno, cosas que pasan en Guatemala, como encubrir algo. Pero sí, no, qué manera trágica de culminar el manicomio. Sí, no me esperaba eso. Y además acabó con la figura del presidente Guidoras, que ya estaba siendo criticado. Pero sí, un hecho así acaba con el presidente de turno y con quien sea. Deberían tener un control más, ¿cómo sería la palabra ahí? Más estricto. Sí, es lo que se ha para pedido todo siempre. eso. Incluso hoy en día con el Federico Mora hay muchos que piden que se cierre o que sea otra institución la que se encargue de eso porque saben cómo está la situación ahí. Pues este lugar, este recinto que era el manicomio, se destruyó por completo. Fue utilizado para otras cosas. Hoy en día, por lo que leí, este lugar se convirtió en el estacionamiento del Hospital San Juan de Dios. Cuando vayan por ahí y vean el estacionamiento, cuando dejen por ahí su carro, pues ya imaginen lo que pasó hace unas décadas ahí. Vaya dato perturbador. Sí, de verdad que tenía idea de este incendio, pero no sabía que era el estacionamiento. Yo ni sabía nada de eso. Pues este hecho generó varias historias después de que se reconstruyó y se convirtió en lo que te decía. Muchos afirman que por las noches se escuchan gritos ahí en el estacionamiento, en esa época, en lo que había quedado de los restos de esa estructura, y que eran los pacientes, eran las almas pidiendo ayuda. Y con el paso del tiempo esto se fue convirtiendo como en parte de la cultura del centro histórico allá en la zona 1. Fueron historias que pasaron de generación en generación y sí, muchos afirman que por esa zona, en la madrugada, puedes escuchar y ver cosas, espantos, fantasmas, como quieran llamarle. Y sí, han creado toda una leyenda alrededor de este suceso, que no es algo inventado, sino que esto sí sucedió. Ya de que se escuchen voces y todo eso, pues ya son cosas que ha dicho la gente, pero este hecho sí sucedió, así que creo que es peor todavía saber que es algo real, no tanto lo de los fantasmas, sino que saber cómo sucedió ese 14 de julio, ese incendio. Ya es suficiente con saber que hay fantasmas ahí en todo el hospital, ahora más el parqueo, vos pensando en que estás seguro en el parqueo. Nah, hombre, para el cuaderno, lugares donde no tengo que ir a parquearme, el parqueo. No ir al San Juan de Dios. No ir al San Juan de Dios. Pero bueno, lastimosamente, bueno, pasó. Qué feo, la verdad. Sí, muy lamentable. Hoy en día muchos siguen pensando en eso. Tras aquel incidente hubo luto nacional, fueron 5 días. Volaron las banderas hasta media asta para conmemorar a esas personas que fallecieron. Y las autoridades prometieron construir un nuevo hospital que fuera digno, un hospital moderno, que no se preste para que no vuelva a ocurrir un incidente como el de esa noche. Y eso dio paso a crear un nuevo hospital psiquiátrico, que ya te imaginas cuál es. Ya, era el re bonito. Re bonito Hospital Carlos Federico Mora, el que conocemos hoy en día. Pero es importante recalcar que desde 1963 hasta 1974, este hospital se intentó inaugurar 2 veces, pero siempre sucedía algo, nunca se podía hacer de forma oficial, y fue hasta la tercera inauguración,
en el año de 1974, cuando finalmente Federico Mora, que ya se venía tratando de establecer, se fusionó con otro centro psiquiátrico que existía, que se llamaba Miguel Fernando Molina. Se fusionaron y ahí ya dieron inicio al verdadero Federico Mora que conocemos hoy en día. O sea que estuvo como en fase beta por algunos años. Sí, hasta que es lo que se me ocurre, sí, porque 2 veces fracasó volver a abrirlo y fue hasta la tercera. Ahí sí que la tercera es la vencida. Ahí entró la tercera la vencida. Pero sí pasó bastante tiempo para que se pudiera inaugurar. Sí, no sé qué habrán hecho con pacientes durante esa época, pero al final lograron inaugurarlo y pues ya el Federico Mora también sufrió otras catástrofes. Ahora sí no son incidentes sino catástrofes, como por ejemplo terremotos, el de 1976, el más recordado, que también hablamos ya de él, cómo afectó a todo el país. Ahí sí que hay muchos familiares de nosotros que recuerdan eso. En mi caso, pues aún no había nacido, vos tampoco, pero si le preguntan a sus papás, a sus abuelos, van a recordar muy bien ese terremoto. Ajá, sí, eso fue fuerte también, hubo muchos muertos. Sí, y ya estaba el Federico Mora en ese entonces. No tengo un dato si falleció gente en ese terremoto, pero se mantuvo en pie, siguió funcionando y sigue funcionando. También sobrevivió, bueno, no sé si sobrevivió sea la palabra, pero se vio afectado por la huelga general de 1978 de todo el sistema de salud pública, que doctores, enfermeros estuvieron en huelga. Puedes preguntarle a tu mamá si recuerda algo de eso y lo traes de tarea para otro episodio. Si ella sabe algo de eso. No creo que se recuerde porque fue en el 78. Nada que ver. Pero ella está en ese ambiente, entonces tal vez sabe cómo fue la movida. Han hecho paros también así. Bueno, pero el del 78 últimamente sí fue algo enorme. Sí fue creo que general. Una huelga, pero de las pesadas. Sí, tipo de los maestros, los que hacen los maestros. Sí, pero imagínate, para que haya sido un suceso histórico, pues sí fue algo grande. Tuvo que ser grande. Y finalmente se fusionó con este otro centro psiquiátrico que existía. Y ahí ha estado trabajando hasta la fecha el Federico Mora. Esto no se habla mucho de que se diga del centro psiquiátrico, casi no se menciona en las noticias, en la prensa. Sí, es que creo que es hasta ilegal que vos entres a grabar, no te lo permiten, ni siquiera la prensa puede entrar a grabar ahí. Por eso de la BBC tuvieron que infiltrarse, los de el canal que vos has visto. Yo no recuerdo ese episodio, me gusta mucho ese programa, pero no recuerdo ese episodio que vos comentás. Sí, recuerdo ver eso, también lo vi en de BBC, pero eso sí por lo que recuerdo, bueno, pues ya tiene tiempo, que se hicieron pasar por ayuda o algo así. Sí, vieron imágenes bien fuertes. El mismo reportaje de la BBC, se hicieron pasar como ayuda de otro país y así lograron entrar. Imagínate aquí Guatemala. Qué vergüenza que se tenga esa imagen de Guatemala, que aquí tenemos el peor centro psiquiátrico de todo el mundo. Que creo que si te ponen a escoger, si te mandan al centro psiquiátrico o a la cárcel, ¿cuál escogerías? Ay, de verdad que está difícil, porque me pones a decidir esto. No, pero es que en la cárcel me comen, así como platicamos de los que se comieron al poli. No, te comen, te violan, te torturan. En el manicomio te ponen a dormir en camas que están orinadas, defecadas, te tratan mal. Ninguno de los dos es bueno, ni en la cárcel ni en el centro de psiquiatra. Pero bueno, son cosas que tenemos aquí en Guatemala, ni modo. Cosas que no se hablan, ni en ninguna noticiero, radio o algo así menciona, y cuando lo mencionan es porque de verdad pasó algo muy fuerte. Sí, ojalá no nos metamos en problemas nosotros. No creo, porque estamos dando datos públicos, no estamos inventando nada. No nos metimos ahí en encubiertos. No dimos nombres de responsables, no nos metimos con nadie. Pero sí, lamentable, cosa fea, cuando lees algo así o te encuentras documentales o este tipo de noticias en otros canales que no son de Guatemala y te toca verlo ahí. Es feo saber que esto tenés en Guatemala, que está aquí en Guatemala y sigue funcionando.
Y sí, dicen que ahí lo que vos comentabas de esto del noticiero BBC, que andaban personas desnudas, las camas defecadas, tenían camas así todas hechas latas y así las estaban funcionando, y que supuestamente que abusaban de la medicina, podemos decirle lo que les inyectan a ellos, abusaban de eso para mantenerlos casi que inconscientes ahí, pues se quedan tirados a medio camino, a medio corredor ahí, bien drogados. Sí, qué horrible, de verdad. Pues te digo, sí, sería algo bien horrible, algo que no desearía a nadie. Pero bueno, actualmente sigue funcionando, saber si está funcionando como antes. Por el tipo de pacientes que tienen, pienso que no les dan importancia, dicen, estos ya están perdidos. Ya están locos. Sí, no les va a importar cómo los tratemos y los tratan como si fueran animales, como si fueran lo peor de la sociedad y no hay quien vele por ellos. Para eso considero que el gobierno debería tener algo más estricto, algo más sólido, ponerle instalaciones un poquito más... Sí, incluso personal más capacitado o más personal, porque me imagino que son los mismos que están ahí día y noche todas las semanas, entonces están ya desesperados. Si hubiera tal vez más rotación entre el personal, pues no entrarían en esa tensión, no se desesperarían tanto, tal vez darían una mejor atención. La verdad no sé cómo trabajen ellos en la actualidad, pero sí sabemos las condiciones. Es un secreto a voces porque nada es público. Sí, pero bueno, yo creo que el gobierno sabe de todo eso, por eso no deja ni que graben ni que nada, porque ya saben cómo están las instalaciones y cómo están las personas ahí, cómo viven, cómo la pasan. Bueno, cosa que no nos toca a nosotros meternos mucho, si no de verdad vamos a tener problemas. Si no nos van a meter a nosotros por allá. Sí, no 2 días dentro del... Pero sí, esa fue la historia del incendio en el manicomio el 14 de julio de 1960. Una historia bastante fuerte. Quería traer ya hace un tiempo al podcast. Se dio la oportunidad por fin. Sí, pero yo sí no me quiero ir sin comentarte que todo esto me recuerda a lo que pasó allá por el año 2017. Lo del hogar seguro. Bastante, man. Eso fue duro también, un incendio. Sí, fue bastante triste también. Yo recuerdo que en las noticias estaba saliendo eso en el momento en que estaba sucediendo. Sí, yo solo recuerdo ver un tuit de que había pasado algo en esto de la Virgen de la Asunción, que se empezó a agarrar fuego, pero antes de eso, creo que una semana antes hubo como un conflicto entre las chicas que estaban ahí. Sí, habían conflictos también involucrados. Sí, ya como que alumbrándose eso, y ahí empezaron igual que lo que me habías comentado, que algunas decían que fue un corte eléctrico, otras que un cierto grupo de chicas que eran de cierta mara, pues empezaron a tirarles fuego a otras, y bueno, un montón de especulaciones, pero sí también ahí hubieron un chingo de personas fallecidas, más niñas, por decirlo así. Al principio dijeron que eran 41 niñas fallecidas que se quemaron en el fuego, pero después subió como a más de 50 por quemaduras, y otras por tratar de escapar, se cayeron, las pisotearon, y así llegó a más de 50. El número exacto sí no recuerdo bien, pero sí solo recuerdo que eran más de 50. Hasta la fecha se sigue reclamando por eso al gobierno. Sí, todo el 8 de marzo hacen ponen candelas. Sí, ahí. Yo he visto en plazas de muchos municipios, departamentos, que sigue esa lucha por aclarar la situación, que se haga justicia, porque muchos aseguran que no fue un accidente, sino que fue provocado. Pero sí, también fue una situación muy lamentable, muy parecida también. Y también decía que salió un montón de historias a la luz, que ahí tratan mal, que no les dan comida, que los guardias pues abusan de las chicas y tanta cosa. Caemos en lo mismo, que los mismos integrantes a veces son los abusadores, pero hasta aquí solo tenemos lo que miramos y escuchamos en radio y redes sociales, pero fue algo bien impactante. Pero bueno, cosas que pasan aquí en Guatemala. Lamentablemente tenemos instituciones que sí, solo de hablarlos te da un poquito de vergüenza decir y ustedes tienen esto en Guatemala, y decir, bueno, sí, pero ha pasado esto y esto y esto. Triste a la vez, pero
qué impactante, mano. Sí, me sorprendió el episodio. Yo pensé que de verdad me ibas a hablar algo del mes patrio, pero no que me ibas a dejar con más intriga. Ay, como dato ahí, para terminar, este dato ya lo comentamos una vez en un episodio, el de Clara Luz Lorenzana, la enfermera asesina, pero ahí va otra vez. Ella estuvo en el Federico Mora. No sé si lo recordás, pero ella estuvo ahí antes de que la dejaran en libertad, que dijeran, mire, usted estaba loquita, por eso lo hizo, ahora ya se curó, ya se puede ir. Cierto. Se me ha olvidado de eso. Ella estuvo en el Federico Mora y para que te des una idea de cómo es ahí, la declararon que ya estaba sana y se fue en libertad después de haber asesinado a sus 4 hijos. Y desapareció misteriosamente. Y uno de nuestros seguidores la encontró. Confirmó que todavía sigue viva. Ahí vamos haciendo nuestra saga en el podcast. Pues ese fue el episodio de hoy, Johnny. Espero que te haya gustado, espero que le haya gustado a nuestros seguidores. No te puedo decir que lo disfruté porque es bastante triste, pero es algo en la historia de Guatemala que tenía que llegar aquí al podcast. Así que ese fue el episodio 31. Me gustó bastante y espero que ustedes también, como dijo Kevin, así que creo que aquí llegamos al final. Espero que les haya gustado. Recuerden escuchar nuestro podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en cualquier otra plataforma. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Guatefornication. Yo soy Kepma. Yo soy Johnny Pérez. Y que los guíe el Cadejo. Hay perritos de fondo. Con perritos de fondo porque estamos en Guatemala.